Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. No se puede servir a dos señores. Es un tema de Adelante la Fe. La casa editorial Ricomunicare, en diciembre del año 2018, publicó la obra de Danilo Quinta titulada No se puede servir a dos patrones o dos señores. Son escritos cargados de intensidad que el autor ha querido ofrecer a sus lectores. Por ellos, trasluce inmediatamente, desde las primeras páginas del libro, una fe fuerte, radical y para nada dispuesta al compromiso o a ser acomodaticia, con el mundo especialmente. A ella le acompaña, sin embargo, una comprensible amargura por la que es la actual situación eclesial, social y política. Este es el motivo por el cual podremos definir la presente obra como a mitad de camino entre la crítica rigurosa a los hombres de iglesia, en este momento casi totalmente descristianizados, y una invitación a no desesperar, sino más bien a permanecer firmes en la fe en Cristo, en la certeza de que ningún mal, por muy arraigado y persuasivo que sea, puede durar para siempre, o salir finalmente victorioso de su conflicto con el bien. Puede vencer algunas batallas, si Dios lo permite, pero no puede jamás vencer las guerras y no puede jamás establecer su dominio de manera definitiva. Hay ciertamente para todos, para el Papa y muchos de los suyos, que están devastando la Iglesia, para una política completamente sometida a los dictatas de la perversa secta masónica, de las finanzas globales y de los lobbies de poder. Para una sociedad ideologizada y enferma de relativismo y de nihilismo, existe, sin embargo, una matriz común a la base de la desolación
y de la devastación de estos tiempos. La rebelión y el rechazo de Cristo, de su cruz, de su realeza, de su derecho absoluto a reinar, tanto en el cielo como en la tierra. Lo que, sustancialmente, es descrito en el libro es el enfrentamiento en acto contra Dios y entre Dios y el demonio, entre la luz y las tinieblas. Entre los pocos que han permanecido fieles a Cristo y los muchos que, seducidos por los halagos del mundo, se han echado en brazos del maligno. La situación más ruinosa es seguramente la que hay en el interior de la iglesia. La crisis en ella es evidente, palpable y lampante. Una crisis que comenzó con el Concilio Vaticano II y que ha llegado ahora a un punto que, en aquella época, quizá ni siquiera las previsiones más pesimistas podrían haber imaginado. Obispos y cardenales que sostienen la necesidad de dialogar con la masonería, secta anticristiana constantemente condenada por el magisterio católico, cuyo objetivo fue desde siempre destruir la iglesia, conducir a la cristiandad a la apostasía, derribar el reino de nuestro Señor Jesucristo para sustituirlo con el reino de Satanás, que es a quien los masones rinden verdaderamente culto. Estos clérigos renegados llegan incluso a afirmar la existencia de una semejanza de principios y de intenciones entre la Iglesia de Jesucristo, la católica, apostólica y romana, y la secta satánica por excelencia, que es la masonería. ¡Qué barbaridad con esto! Son las imposturas de este tipo los frutos venenosos de, entre comillas, la primavera conciliar, del nuevo curso, inaugurado precisamente por aquel evento funesto que fue el Vaticano II, particularmente el ecumenismo y el diálogo interreligioso, que en aquella sede fueron afirmados como necesarios para que la Iglesia pudiera estar, entre comillas, al mismo paso de los tiempos y continuar relacionándose con el mundo. Pero la Iglesia no es del mundo. Está en el mundo para cumplir la tarea que le fue confiada por el mismo Cristo: guiar y defender al rebaño, además de evangelizar y conducir a todas las almas a la salvación. Pero no es del mundo, ya que el mundo pertenece a las tinieblas. El inmanentismo fue uno de los principios inspiradores del concilio y está a la base de toda herejía y de toda desviación. En efecto, negando la existencia de una realidad por encima de la habitada por el hombre, acaba inevitablemente poniendo en el centro al mismo hombre, con su subjetividad, sus emociones, sus deseos, sus necesidades y su conciencia. Todo procede y todo se resuelve por el hombre y en el hombre. El hombre se convierte en el centro del que todo se irradia como principio y al cual todo tiende como fin, el alfa y la omega. Si se niega la realidad sobrenatural en favor de la natural,
La consecuencia implícita de semejante aberración filosófica es la negación de Dios y la exaltación del hombre como exponente destacado de la naturaleza, el humanismo ateo, o bien el panteísmo, para el que Dios no es un ente trascendente sino inmanente, presente en la naturaleza y en las criaturas, que son lo mismo que Dios. He aquí desvelado el secreto y la raíz en forma del montiniano culto al hombre. El diálogo ecuménico, característica primordial de la neoiglesia, surgida del concilio, tiene su origen precisamente en esta concepción equivocada. Sí, en efecto, el hombre es el centro de todo. Antropocentrismo. Sí, es él mismo creador, conservador y destructor de todo, en cuanto principio y fin de todo. Dios y las religiones, como la verdad, son un producto de la conciencia o de las necesidades humanas. Luego no existe un solo Dios, uno en naturaleza y trino en persona, sino que podrían existir tantas divinidades cuantas son las personas de este mundo. No existe una sola verdad, tanto en campo religioso como en ámbito ético-moral, absoluta, objetiva y universal, que procede del único Dios verdadero, sino tantas verdades cuantos individuos o comunidades humanas existen. Por consiguiente, nadie puede decir creer en el Dios verdadero, pertenecer a la iglesia verdadera o actuar según el orden moral objetivo. Hay que abrirse al otro, dialogar con él, tolerarlo, vivir juntos prácticamente, pacíficamente, y abstenerse de condenar los errores. Es el elogio del relativismo y del subjetivismo, que son el preludio del nihilismo. Sí, en efecto, el hombre crea la religión o el código moral más adecuado para alcanzar sus aspiraciones y sus necesidades. Del mismo modo puede cambiar o destruir cuando quiera y como quiera lo que ha creado. El ecumenismo, que es relativismo teológico, religioso, al alabar el diálogo, el encuentro y la pacificación, se presta al proyecto masónico de destrucción de la única religión verdadera, la católica, la única capaz de reunir a toda la humanidad por razón de su origen divino y de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, cuyo lugar debería ocupar una especie de, entre comillas, religión del amor, en la que el amor a Dios es sustituido por el amor al hombre, por el hombre, unido al culto de la libertad y por los derechos de todos. Este sería el resultado del catolicismo completamente vaciado de dogmas y de contenidos que tanto agrada a los modernistas. Esta es la religión que, en los siniestros planes de los masones, debería unir al mundo en lugar de la fe católica. El mundialismo masónico contra el universalismo católico. Uno que quiere unir en el error disfrazado de tolerancia, de diálogo y de fraternidad, y el otro que quiere unir en la verdad de Cristo,
y de su iglesia, la verdad. La gran ausente de nuestros días, aquella por la cual todo cristiano debería estar dispuesto a sacrificar incluso su propia vida. La verdad, es sabido, no es democrática, no es ecuménica, no es liberal. La verdad simplemente es sin ningún compromiso y de manera absoluta. Pero es inconveniente para los oídos de los modernos, luego también para la neoiglesia, que no desea sino estar en el mundo, sin ser del mundo y para el mundo. Es mucho mejor hablar de ecología, de migrantes o de marginación social que decir que se es la única iglesia instituida por el único Dios verdadero, que cumple un específico mandato, suyo, por supuesto: amaestrar, guiar y proteger a las gentes cristianas para la salvación de su alma. La jerarquía eclesiástica está ya completamente sometida a este modo de pensar. Por tanto, sorprende hasta cierto punto que haya prelados que propongan alianzas y compromisos con los masones en nombre de una presunta comunión, entre comillas, de valores y de objetivos. Estos deberían quizá recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dejó un mensaje totalmente opuesto al de la tolerancia masónica. Él nos dijo que solo Él es camino, verdad y vida. Solo por medio del Hijo se llega al Padre. Solo en Él se encuentra salvación, y los que no lo reconocen como único Dios verdadero morirán en sus pecados. Estos no se beneficiarían de su obra de redención y no tendrían la vida eterna. Esto significa que existe un abismo, una barrera, un muro. Entre paréntesis, a pesar de quien experimenta una erupción cutánea al oír solo pronunciar esta palabra, entre los que son de Cristo y los que no lo son, entre los que creen en Él, único Dios verdadero, y los que creen en otra cosa, o creen de manera equivocada o personalizada. Estos últimos no heredarán el reino de los cielos. Esta es la justa, amabilísima y sabia voluntad de Dios. Los que piensan lo contrario, los que piensan que se pueden salvar sin Cristo, sin la iglesia, con sus solas obras o con su sola fe, se manchan de herejía y de apostasía. Esto es lo que estamos obligados a creer. Los modernistas, especialmente los del área progresista, dirían que esto pertenece a una concepción oscurantista y superada, a una era en la que la Iglesia y los católicos estaban en guerra contra todo y contra todos. Pues bien, la fe es un depósito inmutable y no puede cambiar en el tiempo o según cambien las circunstancias, porque inmutable es aquel de quien procede la revelación, y es inmutable porque es infinitamente
perfecto. En cuanto al estar en guerra contra el mundo, es exactamente lo que se espera de la Iglesia. Ser católico quiere decir estar en constante conflicto con un mundo que pertenece a las tinieblas, estimado oyente, y que constantemente intenta alejarnos de la ciudad de Dios para encadenarnos en la ciudad del hombre, atraparnos en aquellos placeres mundanos y en aquel apego a la materia que separa a los espíritus del objetivo de la salvación eterna. Cristo no vino donde nosotros a traernos paz, sino una espada. Entre comillas, la paz de la que se llenan la boca los modernistas no es la de Cristo, ya que se funda en el compromiso no debido con el error, con el vicio, con la degeneración y, en definitiva, con el mal. Cristo no dialogaba con el error, se acercaba a los pecadores, sí, pero no para animarlos en sus errores, sino para corregirles y para redimirles. Cristo no dialogaba con el mal, lo derrotó en la cruz. Cristo vino donde nosotros para liberarnos del mal y del pecado, para salvarnos de la condenación y para darnos la vida eterna. Ningún hombre, por tanto, puede construir una paz verdadera y duradera con los demás si esa paz no se funda en la fe en Jesucristo, sino en principios sospechosos, entre paréntesis, con olor de masonería, como la tolerancia. Tolerar por el principio el mal significa negar el bien. Tolerar por principio el mal significa dejar que cumpla su obra de destrucción y de perversión. Tolerar por principio el mal significa ser sus cómplices. La paz de Cristo es la que Él nos da mediante la fe y la vida de la gracia. Su paz no es la de los hombres. Es una paz que se funda y se nutre de la unión íntima y filial con Dios. Solo en Cristo los hombres pueden recuperar aquella unidad perdida tras el pecado original y convertirse en portadores de paz. Al contrario, la paz construida sobre la tolerancia y sobre el compromiso con el error y con el mal no es verdadera paz, sino pura ilusión. La paz que los hombres, los de iglesia in primis, pretenden construir sin Dios y sin verdad, basándose únicamente en estar dispuestos a dar un paso atrás, no es una paz auténtica, sino simplemente entre comillas, vivir tranquilos, que presupone, como se decía un poco antes, una aceptación y, por tanto, una intrínseca connivencia con el mal y con lo que él produce. Mientras exista el pecado en el mundo, y con él la iniquidad y los males que son su consecuencia, no existirá paz. Y cualquier intento de construir mediante la convivencia con todo aquello
que no pertenece a Cristo, que es el príncipe de la paz, está destinado a naufragar miserablemente. Solo quitando el pecado del mundo, habrá paz. Y el pecado lo ha quitado del mundo el Cordero de Dios con su sacrificio en la cruz. Con su preciosa sangre, Él lavó los pecados del mundo. Pero adherirse o no a su obra de redención, corresponder o no a su inmenso amor, aceptar o no la gracia, depende de nuestra voluntad, de nuestra libre decisión, de nuestro estar dispuestos a renunciar a todo para ser parte de algo que es infinitamente más grande que nosotros y de todo lo que conocemos y podemos conocer en nuestro ser, entidades ilimitadas. Paralelamente, a partir del Vaticano II, en la Iglesia Católica está en curso un proceso de, entre comillas, protestantización litúrgica, comenzada con la introducción del Novus Ordo Missae, la misa moderna, acertadamente definida, la misa de Lutero, por Monseñor Marcel Lefebvre, en cuya elaboración tomaron notoriamente para pastores protestantes, por deseo del Papa Pablo VI, y proseguida con la progresiva negación de los dogmas fundamentales de la fe católica, los primeros de todos, la esencia sacrificial de la misa, entre paréntesis, no ya renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz, sino simplemente memorial de ese mismo sacrificio en forma de banquete comunitario. La presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, entre paréntesis, sino simplemente símbolo de su presencia espiritual. La tradición como fuente de verdad, ahora entre comillas, en favor del luterano, cuya interpretación no está ya vinculada a la dada por la Iglesia, sino confiada al entendimiento subjetivo de cada fiel, y el concurso de la libertad humana en la salvación. El hombre no es libre sino esclavo del pecado. Por tanto, obligado al mal e incapaz de merecer la salvación. Por consiguiente, no puede hacer otra cosa sino confiar en la misericordia de Dios. Entre paréntesis, totalmente mal entendida. Y en el hecho de que Él pasará por alto las transgresiones humanas, ya que el hombre no es responsable de sus malas acciones. Esta es la teología de la sola misericordia que hoy escuchamos en la Iglesia. ¿Es negada la existencia del infierno o el hecho de que en él existan almas condenadas por la eternidad? Los fundamentos de estos errores doctrinales se encuentran en la herejía protestante. Pues bien, negada la esencia sacrificial de la misa, negada la transubstanciación, negado el valor fundamental de la tradición, negada la cooperación entre gracia
y libre albedrío en la salvación, se abren las puertas a la demolición del sacerdocio y, por tanto, de la Iglesia en favor, entre comillas, del sacerdocio universal y, en definitiva, de la fe católica. Todo esto mientras, desde hace ya 6 años en la Iglesia, hace estragos la tiranía de un hombre venido de Argentina, cuyo modo de vivir y concebir la fe haría palidecer incluso a los peores y más obstinados herejes de la historia. Se interesa de la inmigración, de ecología, de pobreza, entre comillas, como buen líder mundial de la izquierda, como ha sido varias veces coronado por la misma izquierda italiana y extranjera. Sostiene que las diferentes tradiciones espirituales deben colaborar con fin a la paz, entre comillas. ¿Qué decíamos antes? Que la diversidad religiosa es voluntad de Dios. Esto es impiedad gravísima. Que la Iglesia Católica ha cometido muchos errores en el curso de su historia bimilenaria. Que es bueno que repare que bien y mal no son conceptos objetivos y universales, sino variables según las circunstancias, las tendencias y las necesidades subjetivas. Que quien habla de verdad es peligroso y conduce a una concepción ideológica de la fe. Que hay que poner aparte las diferencias y unirse por el bien de los hombres. ¿Y cuál es el lugar de Dios en esta mezcla? ¿En esta mezcolanza? No hace la genuflexión ante el Santísimo Sacramento, pero se pone a 4 patas para besar los zapatos de los jefes de Estado africanos. Blasfema a Jesús y a María Santísima públicamente, durante las que alguno tiene la cara dura de llamar, entre comillas, homilías, pero justifica los atentados que realizan los islámicos para vengar las ofensas a su pseudo religión. Habla de misericordia y es implacable con esa evasente parte del clero que le contradice y le pone resistencia. Mientras tanto, tenemos que lidiar con sacerdotes cada vez menos y cada vez menos espirituales, más parecidos a trabajadores sociales, a activistas comprometidos en el frente de la justicia social, de los derechos humanos, de la acogida de clandestinos o de quién sabe por qué otras cosas. Empapados de ideología, han abandonado su misión de santificar a las almas, de guiar al rebaño que el Señor les ha confiado al reino de los cielos, de administrar de manera decorosa los sacramentos, quizá evitando distribuir la comunión de manera sacrílega. Decir misa con la nariz de payaso o en una alberca. Profanar las iglesias organizando danzas tribales africanas
en su interior. Concelebrando con los protestantes o invitando a los musulmanes a orar juntos. Pronunciar homilías semejantes a un mitin de centro social. Un sacerdote debería ser un hombre de altar, liturgia y oración, de espada, es decir, la lucha para convertir, guiar y santificar a las almas, y de cruz, es decir, la aceptación del sufrimiento y de la responsabilidad enorme que ello implica. Los hombres de iglesia modernistas han abandonado su misión de apacentar el rebaño y defenderlo de los lobos, en la medida en que se han adherido a visiones mundanas para las cuales hay que privilegiar el bien material al moral y espiritual. Un ejemplo en este sentido, como nos advierte el autor, es el descenso a la política a favor de la izquierda, de la gran parte de los hombres de la Iglesia, y de Bergoglio, el primero de todos, particularmente en el tema crucial de los últimos años, que es el de las migraciones. Más allá de las instrumentalizaciones realizadas sobre el Evangelio, cosa de por sí gravísima, y la completa ignorancia, es decir, voluntaria o no, de la tradicional doctrina sobre dicha cuestión, lo que emerge es precisamente el acuerdo entre Iglesia modernista y mundialismo liberal masónico, para fines todo lo contrario que evangélicos. El primero de todos, el completo sometimiento y destrucción de los pueblos europeos, de la civilización cristiana de Europa, a cuya edificación contribuyó la Iglesia de manera preponderante. Quien colabora con semejante plan no es de Cristo, sino del demonio, que es homicida desde el principio, y lo es tanto en relación a las almas como a los cuerpos, tanto en relación a los individuos como a las comunidades humanas. Los obispos que toman parte, aunque sea con su silencio remisivo y tímido, en el proyecto de sustitución étnica en curso, no pertenecen a Cristo y a su Iglesia, sino al maligno. Sería, sin embargo, injusto imputar la responsabilidad de todo lo que sucede en la Iglesia, de la crisis profunda que la atraviesa, solo al pontificado de Bergoglio. El mal es mucho más antiguo y tiene sus raíces precisamente en aquella herejía modernista que lenta, pero inexorablemente ha escalado la jerarquía y ha llegado hasta el solio pontificio con el Papa Roncalli y con el consiguiente Concilio Vaticano II, con todo lo que le ha seguido. Bergoglio es simplemente la expresión más radical y particularmente fastidiosa, precisamente por su atrevimiento, de un proceso de disolución iniciado hace 60 años. Es el fruto maduro, entre paréntesis, del modernismo conciliar. El Concilio Vaticano II
pretendió transformar la fe católica en un humanismo ateo. Palabras del tristemente conocido de Lubac, sin dogmas. Aparte de la defensa de la dignidad humana y de los derechos vinculados a ella. Fin de sí misma. Y con una liturgia también, ella totalmente proyectada hacia el hombre y privada de sus contenidos teológicos. La misa, que es el corazón latente de la catolicidad, la misa que todos los enemigos de Cristo, desde los protestantes a los masones, han intentado destruir, ya que eran demasiadas las almas santificadas por ella en el curso de los siglos, demasiada la gracia de la que era fuente. Con el Vaticano II, los enemigos de Dios han entrado en el cuerpo místico de la Iglesia. Es el humo de Satanás que el Papa Pablo VI denunciaba, pero al que precisamente él abrió de par en par las puertas y las ventanas, dejando que apestase todo, y han causado su enfermedad, que hoy la aflige dolorosamente. Sin embargo, y en este punto es bueno prestar atención, hay que resistir a la tentación de dar las espaldas a la Iglesia y a la fe a causa del clima general de apostasía que hace estragos en ella. Es exactamente lo que quieren los ocupantes abusivos del cuerpo místico que hablan en nombre de Cristo, pero que no son de Cristo. De acuerdo con las fuerzas anticristianas, pretendían alejar cada vez más personas de la única arca de salvación, la Iglesia, precisamente, para empujarlas a los brazos de su Señor. Precisamente en esto consiste su diabólico plan: alejar, aunque solo sea por agotamiento, a los católicos, actuando de tal modo que, privados de la fe y de la gracia, se conviertan en fáciles presas del demonio, y acercar a los pecadores sin convertirles, sino confirmándoles en sus pecados, de manera que compartan la misma suerte que los primeros. Un diseño eminentemente satánico. No es menos terrible la situación en el interior de las sociedades europeas. La descristianización avanza inexorable y aparentemente imparable. El relativismo ético impera soberano y ha envenenado las mentes de los occidentales. Y a causa de ello, somos una civilización agonizante. Una civilización que parece deba exhalar su último respiro de un momento a otro. No podría ser de otra manera en las sociedades como las europeas, que han abrazado una auténtica, entre comillas, cultura de la muerte, fundada en el recurso masivo al abor, punto y coma, to, y a la contra, punto y coma, cepción, en la legitimación de la homo, punto y coma, sexualidad, y de las más desenfrenada licencia en materia de costumbres, en el permisivismo en materia de
punto y coma gas y de por punto y coma no punto y coma grafía. Europa está imbuida de lo que podríamos llamar un fundamentalismo liberal, que podemos hacer coincidir con la ideología radical, sí, la de Marco Panella y de Emma Bo Nino. Su verdadera victoria no ha sido de tipo político electoral, sino sociocultural. Se tiende a menudo a infravalorar la peligrosidad social de la ideología liberal, radical, rodeada como está de esa aura de aparente neutralidad. ¿Qué mal puede hacer quien quiere dejar plena autonomía y libertad de elección a quien sea? El liberalismo encierra en él mismo algo verdaderamente diabólico, la pretensión de emanciparse de todo vínculo, de toda regla y de toda autoridad, de bastarse a sí mismos, de no deber rendir cuentas a nada ni a nadie, de poder vivir teniendo sus propios deseos, aspiraciones y opiniones individuales como único punto de referencia. Pues bien, podemos decir claramente que el primer liberal de la historia fue precisamente el demonio, que, como ángel, pretendió poder emancipar de Dios y poder ser, entre comillas, Dios de sí mismo. Y que por esto fue precipitado a los abismos. Ponerse en el lugar de Dios, este fue el pecado de los ángeles rebeldes. Y este es el pecado de los liberales. La fuerza de esta ideología consiste precisamente en su capacidad de picar las concupiscencias humanas. La primera de todas, el orgullo, y solo después, la avaricia y la lujuria. Al provocar a la naturaleza humana herida por el pecado original, creando la ilusión al hombre de poder ser principio y fin de sí mismo, de poder vivir teniéndose a sí mismo y a su conciencia como único punto de referencia. La debilidad de la naturaleza humana es la fuerza de la ideología liberal. Al mismo tiempo, estamos literalmente invadidos y muy pronto seremos también dominados por inmigrantes, en su mayoría musulmanes. Su presencia crece en la medida en que la población europea autóctona disminuye. Juega a su favor seguramente el ser netamente más prolíficos y la incapacidad de nuestros políticos de establecer límites a los flujos migratorios. Proliferan mezquitas y centros culturales islámicos en la medida en que cierran las iglesias, los seminarios y los conventos. A este paso, Europa e Italia, que es su puerta, como se dice a menudo, se convertirá en una aldea musulmana. En este contexto se inserta la crítica de nuestro autor a la política italiana y europea. Débiles, incapaces, conviventes, estos son los tres adjetivos que mejor describen a nuestros go
espacio y coma Bernantes. Se dice que el infierno está vacío, quizá porque todos los demonios están en la tierra y gobiernan las naciones occidentales. Sostiene nuestro autor. Han permitido también que nuestras sociedades fueran devastadas por leyes inicuas, que lejos de combatir el mal, como convendría a las leyes, lo han tolerado primero, legitimado después y finalmente incentivado y protegido. Son responsables del holocausto de 6 millones de italianos, tos, en el seno de sus madres por voluntad de estas mismas. De la decadencia por la que pasa la institución familiar, del atontamiento de masa de la población más jóvenes, cuyas neuronas han sido incineradas por el bi-espacio-cio, el alcohol y el por punto y coma no, de la difusión masiva de la homo-espacio-sexualidad y como consecuencia de las migraciones incontroladas de un mestizaje sociocultural y religioso funcional a la destrucción del sentido de pertenencia, de la identidad de los pueblos. Son culpables de haber gobernado no por el bien común, sino por intereses personales. El primero de todos, la conservación del poder, que debe ser consolidado también dando al pueblo pan y diversión. O sea, legitimando todos los tipos de sus deseos y reivindicaciones, independientemente de consideraciones sobre su bondad. Los males de la Europa contemporánea, ya sean políticos, sociales e incluso económicos, tienen todo su origen en el abandono de Dios. Europa, que Cristo eligió como cuna de su reino social, e Italia, que Él eligió como sede de su iglesia, ha acabado por traicionarlo y por darle vergonzosamente la espalda en nombre de aquellos principios de inspiración libera masónica, afirmados a partir de la Revolución Francesa, pero que estaban ya presentes en el humanismo del Renacimiento y en el protestantismo, y que lentamente han sometido al viejo continente. El hombre sin Dios no puede hacer nada, no puede hacer ningún bien, puede solo hacerse el mal a sí mismo y a los demás. El mismo principio vale, naturalmente, para las sociedades. Quitad a Dios, que lo crea todo y lo conserva todo en el ser de las sociedades, y éstas se hundirán en el caos y en el delirio autodestructivo en el cual, a día de hoy, se encuentran dramáticamente. La religión de la libertad no es sino un culto luciferiano, en el cual se pretende poner al hombre en el lugar de Dios, a la criatura en el lugar del Creador. ¿Cuál es el punto en el cual nuestro autor inserta su crítica lúcida y dirigida al tiempo presente y a su desolación? ¿Cuál
es el centro desde el cual se irradia su me consienta la expresión facuse? ¿Cómo se ve por el título de el libro la elección entre Dios y Mamona? No se puede servir a ambos, como nos dice Jesús en el Evangelio. Hay que tomar partido. Hay que decidir ser soldados de Cristo y combatir bajo su estandarte, aunque ello comporte sufrimiento, privación y lucha continua con un mundo que es esclavo del pecado y de la materia. O bien servir en el campamento del demonio, banquetear en esta tierra, confiarse solo a nuestras propias limitadas fuerzas y a la razón individual y condenarse junto a él. Quien, como la Iglesia modernista surgida del Concilio Vaticano II, pretende armonizar las dos cosas, no elegir hacer coexistir a Dios con la mundanidad y adecuar la fe a los tiempos y a las siempre nuevas instancias sociales, en realidad ya ha hecho su elección. Vivimos un momento extremadamente dramático de la historia, un momento en el que la tentación de dejarse llevar por el desaliento y el desánimo es fuerte y lucha prepotentemente por prevalecer. Miramos alrededor nuestro y solo vemos ruinas humeantes. Pero no hay que dejarse abatir por ello. Somos el pequeño resto católico. Pero sabemos perfectamente que ya una vez Dios se sirvió de poquísimas personas para evangelizar el mundo y hacerlo cristiano. Debemos confiar en el hecho de que es precisamente en los momentos de oscuridad y de aparente derrota cuando la fe y la esperanza deben ser todavía más fuertes. Precisamente como la de la Virgen a los pies de la cruz, en la que su divino Hijo fue bárbaramente espasionado. Todo parecía perdido, pero era solo el inicio, y María Santísima lo sabía perfectamente. No obstante, el dolor atroz que sentía su corazón en aquellos terribles momentos. Es un momento de prueba, un momento en el que Dios está procediendo a una obra de selección, en la que está reuniendo a todos aquellos que en la tormenta y en la locura de este mundo apóstata le han permanecido fieles. No es la primera vez que esto sucede. No hay que lamentarse de esta cruz que el Señor nos ha dado como pequeño resto, como fieles. La de deber experimentar, por un lado, el sentido de la soledad y de la impotencia. Por otro, la de deber ser expuestos a la burla, a la intolerancia y a la persecución del mundo. Hay que dar gracias, porque es en esta cruz en la que se manifiesta el amor infinito de Dios hacia nosotros. Él nos ha elegido entre tantos y ha cuidado de conservar íntegra nuestra fe. Por lo demás, precisamente como no hay victoria sin batalla, no hay mérito sin prueba. De igual manera, no hay resurrección sin cruz.
el corazón inmaculado de María Santísima triunfará, y por medio de la Madre vendrá la restauración del reino social del Hijo. Nuestra tarea en el tiempo presente, antes que llegue la gran purificación y con ello una nueva era de cristianización, es simplemente la de resistir, perseverar en el bien. Continuar profesando la verdad sin importarnos lo que pudiera costarnos. Reírnos del desprecio, de las calumnias y de la persecución del mundo. Y desgraciadamente también de los hombres de la iglesia modernista. Y rezar. Dice Jesús en el Evangelio: ¿de qué sirve ganar todas las riquezas, el poder y los honores en esta tierra, si después perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve temer a los hombres y su juicio, cuando el juicio que hay que temer es solo el de Dios? Nos corresponde a nosotros la elección entre el cielo y la tierra, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre.